soy Sisi, soy una de las componentes del equipo de Extremadura Entiende y una de mis responsabilidades es la incidencia política para seguir avanzando en derecho. Mi nombre es Miria Timón, soy abogada y mediadora y llevo el servicio jurídico de Extremadura Entiende. Bueno, yo creo que actualmente la situación legislativa en la que nos encontramos es bastante segura para las personas del colectivo porque hay un marco jurídico bastante significativo en Extremadura, por supuesto, también a nivel del Estado español y en Europa, aunque desgraciadamente hay muchas dificultades en otras partes del mundo. Pero es verdad que el hecho de que existan esas leyes garantizan que podamos reclamar esos derechos, que eso no significa que a nivel social no haya todavía mucho que trabajar o que esas leyes no estén implementadas, porque claro, están recogidas en un papel, pero hay que implementarlas para que de verdad sea de obligado cumplimiento. En los estados necesitamos las leyes para que garanticen derechos. Entonces, por ejemplo, en Extremadura tenemos reconocido en un apartado, en el artículo 7, apartado 13, se dice específicamente, se garantiza el respeto a la diversidad de orientación sexual y de identidad y expresión de género. Por lo tanto, a través de las leyes se pueden implementar políticas que garanticen esa protección específica. Además, las leyes ayudan a eliminar y a prevenir la discriminación que este colectivo en concreto padece a diario. Y bueno, y por supuesto, a través de las leyes se reconocen derechos, pero que estamos hablando de derechos humanos. El derecho a la dignidad, a la libertad, al desarrollo de la personalidad, el derecho a la integridad física y moral y el derecho a la seguridad. Si tenemos reconocidos en las leyes estos derechos específicos, se podrán hacer estas políticas para garantizar ese no solo el reconocimiento, sino la protección de cualquier discriminación que venga a través de esa diversidad. Bueno, pues en el proceso de gestación de la ley, ahí tenemos un poquito de sentimientos encontrados, porque por una parte fue un hecho histórico, por supuesto, pero no se tuvo en cuenta Extremadura Entiende como una de las organizaciones principales de Extremadura. Digamos que cuando nos llegó la ley ya estaba gestada la ley. Tuvimos muy poco tiempo para hacer aportaciones y nos hubiera gustado, desde luego, haber trabajado en la ley desde el principio, como estamos haciendo ahora con la ley estatal, a través de la Federación, que Extremadura Entiende está en primera línea con esa negociación y ese contenido de la ley. Entonces, esos sentimientos están ahí un poquito encontrados, pero una vez ya que la ley salió adelante, pues cuando estuvimos en la Asamblea de Extremadura celebrando, porque era un avance fantástico, bueno, se me ponen los pelos de punta todavía, fue un momento muy, muy, muy emocionante. Allí cada cual nos acordamos un poco no solo de los derechos que conseguíamos las personas que estábamos allí, sino de quienes nos apoyaban. Yo en mi caso, por ejemplo, me acordé mucho de Sergio, de mi hijo, porque yo le había robado mucho tiempo a él para que el activismo y las personas del colectivo tuviéramos derecho, ¿no? Entonces, bueno, era como un homenaje no solo a las personas del colectivo, sino a todas las personas de nuestra red que nos apoyan y que sin ellas tampoco seríamos capaces de salir adelante, ¿no? Aunque pudiera parecer muchas veces que los servicios jurídicos se centran única y exclusivamente en todo lo que tiene que ver con los tribunales, es una idea que no es la realidad, porque el derecho está en la vida cotidiana de muchas personas. Entonces nosotros desde Extremadura Entiende, aunque es cierto que tenemos un servicio específico especializado en asesoramiento, y no solo asesoramiento, sino también acompañamiento a las personas que son víctimas de delitos de odio relativos y concretos por la orientación sexual o la identidad o expresión de género, también existe otro tipo de acompañamiento que es más a nivel administrativo. Administrativo con respecto a derechos que se puedan exigir a nivel de centros educativos, en centros médicos, el derecho a ser nombrada. Eso sería, por un lado, ese acompañamiento y ese, bueno, pues a la hora de facilitar modelos oficiales, a la hora de hacer una reclamación en
en la oficina de atención a los pacientes, a los derechos del paciente. El hecho de la petición o de la necesidad de tener un servicio jurídico dentro de Extremadura Entiende viene de hace muchos años atrás. Desde Federación hace mucho tiempo que se están recogiendo datos desde las entidades sobre los delitos de odio en distintas comunidades autónomas. En Extremadura Entiende no lo podíamos hacer porque no teníamos recursos personal ni económicos para hacerlo. Entonces es una reivindicación política de hace mucho tiempo que necesitábamos de esos recursos para poder garantizar una atención jurídica a las personas del colectivo. Sabíamos que en otras comunidades autónomas e incluso aquí había delitos de odio, pero a Extremadura Entiende no nos llegaba esa información porque no teníamos ese recurso que ofrecer. Entonces, bueno, después de mucho trabajo a lo largo de los años conseguimos firmar el convenio y bueno, pues finalmente tenemos ese recurso que garantiza al menos que una persona que sea víctima de delito de odio, de incidente de odio, pues, o de discursos de odio también, podamos de alguna forma intentar cambiar esa situación. Con la puesta en marcha de este servicio yo creo que hemos avanzado en derecho, ampliamos también lo que podemos ofrecer a las compañeras y compañeros y compañeras que puedan acercarse a Extremadura Entiende para que se sientan más seguras como víctimas y podamos acompañarles en los procesos en la medida en que nos necesiten, por supuesto. Es verdad que también nos va a permitir recoger de forma estructurada una serie de datos que luego se van a pasar a Federación, como en el resto de comunidades autónomas, para emitir un informe anual que acompañe a un informe que saca también el Ministerio del Interior todos los años sobre delitos de odio, pero en ese informe del Ministerio del Interior solo se recogen los delitos que llegan a denuncia. Por eso es importante que desde aquí, aunque no lleguen a denunciar, también se recojan esos datos porque esos delitos se están produciendo. Entonces yo creo que eso es un gran avance para Extremadura Entiende y dentro de Extremadura para seguir avanzando en la visibilización de toda esa situación que actualmente se está produciendo. Por otro lado, en cuanto a las víctimas, nos encontramos con un perfil de personas muy concreto y muy específico, porque muchas veces las propias víctimas no se reconocen como víctimas. Nosotros tenemos la suerte en Extremadura Entiende que contamos con un servicio de apoyo psicológico y apoyo jurídico. Entonces, las profesionales que trabajamos estamos en coordinación muchas veces. Cuando la psicóloga, nuestra compañera Flor, tiene asistencias, no deja de ofrecerles a las personas que se acercan a su servicio la posibilidad, cuando intuye que algo de lo que del relato que le están contando en su apoyo o en su intervención pudiese tener relación ya bien con un delito o ya bien con una discriminación, el poderlo derivar a mí. Muchas veces mis intervenciones se quedan simplemente en explicar cuáles son tus derechos, cuáles serían los pasos, cómo sería el procedimiento, el poner en palabras lo que te está pasando, el enmarcar. Bueno, pues por aquí podríamos ir a iniciar un expediente administrativo sancionador, como nos permite la ley de nuestra comunidad, o no, aquí hay un claro delito que está enmarcado o en el delito específico que sea, o aquí hay un delito general con un agravante de discriminación o específico de vulneración de los derechos del colectivo. Por otro lado, desde Extremadura Entiende creemos que es muy importante este servicio porque ahora mismo el reto que tenemos es que las personas que vengan a este servicio sean capaces de salir de esa victimización secundaria y de asumir que son víctimas y que tiene que ser así y se animen a denunciar, a interponer esa denuncia. Digamos que ese es el reto que tenemos por delante, que es verdad que se acompaña con una atención psicológica también, principalmente, porque las víctimas a veces vienen muy afectadas y no tienen fuerzas ni energías para poder interponer esa denuncia, pero yo creo que el reto que tenemos es, primero, cuidar a las víctimas en la medida en que necesiten a nivel psicológico y social, y luego jurídicamente que se animen, si esa palabra puede ser válida, a interponer la denuncia para que estos hechos puedan ser visibilizados y bueno, podamos ponerles remedio lo antes posible. Entonces lo que nos estamos encontrando es que las personas que se acercan al servicio
A día de hoy no se reconocen como víctimas. También, bueno, puede también caber la posibilidad de que no deseen dar el paso a ir a los tribunales, pues porque no se fían del trato amable que puedan recibir de las instituciones, que esto es lo que es un término así jurídico, bueno, que cada vez se oye más, ¿no? La victimización secundaria. Ya bastante estoy yo lidiando con lo que me está pasando, que muchas personas piensan que ya de por sí es parte de su naturaleza, yo soy diferente y ya es que es parte de mi vida, voy a tener que estar soportando esto el resto de mi vida. Por un lado está eso, y cuando le abres los ojos y le dices no tienes por qué estar aguantando esto, porque además el delito que se comete a una única persona del colectivo en realidad se está cometiendo a todo el colectivo, están disuadiendo, están recordando a todo el colectivo que se rechaza una manera de ser o de estar en el mundo. Un delito de odio está, por un lado, un acto que está tipificado como delito, y por otro lado es la motivación. La motivación de ese delito es porque tú perteneces a un grupo, en este caso, bueno, en todos los delitos de odio, vulnerable. Estamos aquí hablando de delitos por orientación sexual o expresión o identidad de género, pero podría ser por raza, podría ser por religión, ¿no? Podría ser, pero el delito en sí se hace porque se deshumaniza a la víctima. No te estoy haciendo a Pepa el delito, le estoy haciendo el delito a toda una identidad, a toda una diversidad concreta. El poner el cuerpo, las ganas, la energía, la salud mental y el dar el paso de denunciar, pues es un paso bastante complicado. Por ahora, y nuestro objetivo es que por lo menos las personas que se acercan a nosotros sepan que tienen unos derechos y que hay gente que está dispuesta a poner también su cuerpo, sus tiempos y sus ganas para acompañarlas en los pasos que sean necesarios. Otra de las cosas que también hacemos es estar en coordinación con las fiscalías de toda Extremadura. Afortunadamente tenemos unos magníficos y una magnífica fiscal en el territorio que está dispuesta a que vayamos incluso con las víctimas, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos ya hablados con ellas, ¿no? Con la fiscalía, de acompañar a las víctimas antes de la denuncia, a poderle contar a la fiscalía esto es lo que me está pasando, cómo lo podemos hacer, qué hay que hacer, que es una manera también de que esa persona se empodere y piense que ese sistema al que muchas veces le ha tratado con, bueno, no ha sido amable o has tenido el miedo de que no te van a creer, que te van a echar todos los prejuicios de nuevo encima, pues se te borre ese miedo, ¿no? Porque sí tenemos el fiscal de nuestro lado, son gente especializada y formada que están dispuestas también a luchar contra estas lacras que tenemos aún en la sociedad. Otra de las cosas que hacemos además es no solo asesorar a personas directamente que necesitan el servicio, sino también a otros profesionales. Nos está ocurriendo también que a lo mejor trabajadoras sociales o gente de centros educativos tienen en sus centros o dentro de sus usuarias situaciones que ellas detectan, las víctimas no, es capaz de articular los recursos o ir a pedir esa ayuda. Pero sí los profesionales que les acompañan saben de nuestra existencia y nos hacemos aliadas. Nos hacemos aliadas para o bien derivarles otros recursos o bien marcarles los pasos que tienen que dar o bueno, por lo menos un apoyo que sepan que estamos de su lado y que podemos ir de la mano para al final ayudar a encontrar la mejor solución para los usuarios o los estudiantes o la persona en concreto que está siendo víctima y no se está reconociendo como víctima. Y luego también otra de las cosas también importantes que queremos hacer desde los servicios jurídicos es dar formación específica a los profesionales que tienen un trato directo, ya sea con el agresor, con los agresores o con las víctimas. La justicia restaurativa es un tipo de justicia, un modelo de justicia alternativo a la justicia que tenemos convencional penal. El foco se pone en la víctima y la víctima no se ve como una única persona a la que se le ha agredido y que ha sido superviviente de un hecho delictivo, sino se considera que el interés de la sociedad, toda la sociedad,
somos víctimas de un hecho delictivo en concreto. En la justicia restaurativa, además, no se busca la culpa del agresor, sino lo que se busca es que el agresor, la persona que ha cometido el hecho delictivo, asuma su responsabilidad y tome la decisión de reparar los daños que haya podido causar a causa del hecho que haya cometido. La justicia restaurativa para la sociedad en general y en especial para los delitos de odio es fundamental, porque nosotros lo que exigimos, lo que queremos, lo que deseamos es que realmente la sociedad cambie. Si los delitos decimos que se forman a través de los prejuicios negativos o de los estereotipos negativos que se puedan tener, si decimos que se deshumaniza a la víctima, a través de la justicia restaurativa precisamente se hace el camino contrario. En el momento actual, de hecho, se ha convocado el Observatorio contra la Discriminación por LGTBI-fobia hace poco, ahora en el mes de mayo, y es verdad que la ley, aunque a Extremadura Entiende le gustaría que fuera mucho más deprisa su desarrollo, creo que es importante sobre todo que se le dote de más recursos, porque sin recursos es difícil realizar o implementar todos los mandatos que recoge la ley, pero ahora mismo lo que sí está en funcionamiento es se ha comenzado, que ya es una reivindicación de las entidades porque consideramos que es fundamental, el Plan Integral de Educación, que va a afectar a toda la comunidad educativa porque creemos que la educación es la base fundamental desde donde se cambian las sociedades. Entonces ahora mismo nuestro foco fundamental está en que antes de que acabe esta legislatura tiene que estar ese plan al menos aprobado, que no decimos desarrollado, claro, lógicamente, pero tiene que estar ya hecho y, bueno, pues con los mandatos ahí para ponerlos en marcha el año que viene. La pregunta es un melonazo, porque retos hay muchísimos. Es verdad que, como comentaba antes, una de las cosas principales es la implementación de la ley, en la que vienen recogidas prácticamente todas nuestras reivindicaciones que se pueden conseguir a nivel territorial, porque hay otras reivindicaciones que son a nivel estatal y se tienen que trabajar por otro lado. Pero yo creo que lo fundamental, desde luego, es incidir en el ámbito educativo. Eso es una cosa, además, en la que coincidimos la mayoría de las activistas de todos los territorios, ¿no? En el ámbito educativo es fundamental porque tenemos que seguir educando a la sociedad del mañana y del presente, porque ya hay mucho alumnado que están dejándose llevar por discursos de ultraderecha que son misóginos, racistas, machistas, xenófobos, y es verdad que eso tenemos que trabajarlo mucho desde las primeras edades, y no solo al alumnado, sino, como decíamos antes, en toda la comunidad educativa. Y luego, otro de los retos, yo creo que también que tenemos que ser muy pedagógicas desde las entidades. Desde Extremadura Entiende, yo creo que también estamos haciendo un esfuerzo por cambiar este lenguaje, que a veces utilizamos unos palabras un poco como que nos entendemos entre nosotras, pero que tenemos que llegar a la gente. La sociedad tiene que entendernos, y yo creo que es importante ese cambio social, acercándonos a los pueblos, hablando con la gente, hablando con las asociaciones de mujeres mayores, de compañeras feministas que tienen grupos pequeños de trabajo y que hacen cosas preciosas en los pueblos, y buscar las alianzas para acercarnos a la sociedad y que nos conozcan de verdad en un lenguaje en el que nos entiendan, que hay veces que nos pasamos un poco con los palabras. Pues yo muy bien, me iría al Caribe a descansar. No, bueno, pues la verdad que sería un descanso, sobre todo. Yo pienso mucho en Sergio, la verdad, pienso muchas veces en mi hijo, porque él se tiene que callar muchas veces en el instituto ahora mismo, como su familia, y bueno, pues pienso mucho en él, y yo creo que descansaríamos. Yo creo que estaría guay hacer una fiesta de celebración de la escisión y difusión de Extremadura Entiende, celebraríamos el hecho de dejar de existir, y yo creo que seguiríamos pues en nuestra lucha, y seguramente todas las activistas de Extremadura Entiende nos meteríamos en otras luchas no conseguidas. Total, que el activismo nuestro no va a desaparecer nunca.